Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Gracias por estar con nosotros en esta temporada de fin de año. Agradecemos a nuestros telespectadores por su sintonía en este año. Esperando el 2024 tener programas siempre de interés para usted. Hoy vamos a hablar de economía y finanzas, punto clave en el desarrollo de nuestro país. Dos destacados hombres de la economía nacional, don Carlos Urbizo Solís desde San Pedro Sula y el expresidente del Colegio Hondureño de Economistas, don Martín Barahona. En estos últimos días hemos visto mucho movimiento en el mercado, mucha compra, una gran actividad y nos preguntamos, ¿estamos viviendo bien en Honduras o esto obedece a una utopía de fin de año por todo el circulante que hubo? Don Carlos Urbizo, con usted en primera instancia. Buenas noches. Muy buenas noches a usted, don Chendo, y muchas gracias por invitarme. Yo creo que hoy va a ser un programa bastante importante y me alegro de estar en compañía de don Martín Barahona porque con él hablamos chino, los dos nos entendemos en estos conceptos de economía. Quiero decirle que quiero aprovechar para decir varias cosas. Uno, decía un premio Nobel de Economía, Robert Solow, ¿verdad? Que él había llegado a la conclusión que su trabajo en la universidad y afuera cuando lo invitaban era destruir mitos, ¿verdad? Y una serie de equivocaciones que hay. Y en Honduras está cundida de mitos, principalmente en el área económica, ¿verdad? Y ojalá tuviéramos más oportunidad, don Martín y yo, de poder orientar a la población, a la audiencia que tiene usted. Pero bien, específicamente me quiero referir que no es una utopía, sino que una cierta inercia. Todos los pueblos crecen, aunque sea poco, y entonces va a haber algún tipo de crecimiento en relación con la población, pero no en relación con productividad, que son otros 100 pesos que podemos discutir más adelante. Entonces, lo que vemos nosotros es únicamente la punta del témpano. Hace 200 años, ¿verdad? Un famoso filósofo social francés escribió, Jean-Baptiste, creo que se llamaba, lo que se ve y lo que no se ve. Usted ve la gente que llegó ahí, pero no ve los que no llegaron, que son mucho más. Aquí cuando vienen a invitarme a... Bueno, estamos con don Carlos Urbizo Solís. Ya vamos a habilitar el audio para seguir escuchándole. Don Martín Barahona, unos llegaron, pero los que no fueron, dice don Carlos, son más. ¿Cómo estamos cerrando el año? Bueno, sobre esta pregunta que usted hacía, Rosendo, de cómo se ve la actividad en estos meses, pues obviamente es una temporada alta, entonces el comercio ya se sabe que va a estar bastante concurrido. Hay inyección de efectivo adicional, todo lo que es el 13º salario, hay crédito. Entonces, de alguna manera, pues es una situación que se espera que va a ocurrir. Igual en las temporadas de Semana Santa, por ejemplo, en algunos feriados para el 15 de septiembre, para mencionar algunos ejemplos. Pero la economía de Honduras en realidad sigue creciendo muy poco. Estamos hablando, Rosendo y don Carlos, de 3% lo más. Eso es lo mismo que hemos tenido durante todo este siglo. Es decir, que la economía de Honduras no logra despegar pues, del piso, por decir así. Se mantiene con una tasa de crecimiento muy baja. Con esa tasa de crecimiento no se van a generar la suficiente cantidad de empleos y empleos pues, estables, empleos decentes, ni tampoco va a haber, por ejemplo, mayores exportaciones. Hay desde ese punto de vista una ralentización o estancamiento de la economía de Honduras. No estamos en una recesión formalmente, pero estamos muy cerca, porque Honduras debería de crecer a tasas del doble o incluso del triple, utilizando por supuesto los recursos con los que el país cuenta, incluido ahí el recurso pues fuerza de trabajo. ¿Y qué cuidado se debe tener, Martín, para no entrar en altos niveles de endeudamiento? Primero hablemos del comprador común y del propio Estado que está gastando en importación mucho más de lo que está produciendo. Sí, bueno, estamos hablando de que en la parte de finanzas públicas se mantiene, el gobierno actual recibió una situación de elevadísimo endeudamiento, pero sigue contrayendo más préstamos. Y en el caso de la parte privada, pues obviamente ya sabemos que de los principales productos financieros que ofrece el sistema bancario son las tarjetas de crédito, que van destinadas al consumo. Entonces, desde ese punto de vista, hay un nivel de endeudamiento alto a nivel del sector público y también del sector privado. En el caso del sector público, obviamente que es el que más impacta, el que más nos debe de interesar,
porque esto nos incluye a todos. Hay un nivel de endeudamiento muy fuerte en el sentido, por ejemplo, de cuánto representa el saldo de la deuda en relación al Producto Interno Bruto, más de la mitad. Cuánto representa en el presupuesto de la República, ya estamos hablando ahí de que son prácticamente 60.000 millones de lempiras los que se deben de destinar al pago del servicio de la deuda. Este gobierno lo ha estado pagando, pero como lo repito, recibió una situación delicada de endeudamiento y sigue contrayendo más compromisos. Entonces debe haber realmente una política de mayor prudencia en el endeudamiento público y que si se va a contraer deudas realmente sea para propósitos que vayan a ser beneficiosos para la economía. Muy bien, hemos recuperado la comunicación con don Carlos Urbizo Solís, que tenía una exposición puntual sobre el tema de la divisa estadounidense que nos ha generado problemas, no obstante que sí hay dólares. El problema es que no los estamos teniendo a vista de los hondureños, don Carlos. Cómo no, muy buenos días, decía nuevamente buenas noches en este programa que estoy compartiendo conmigo, don Martín, y luego me voy a referir al tema que él estaba desarrollando. Pero creo que es importante en este momento porque tengo muchas preguntas, ¿verdad? Por teléfono, por WhatsApp, ¿verdad? Y cuando salgo yo que la gente me para y me dice, licenciado, hay escasez de dólares, hay crisis de dólares. Esta no es ninguna escasez económica, es una escasez y crisis que ha creado el gobierno por políticas total y completamente equivocadas. Mire, el gobierno tiene 7.800 millones de dólares en reservas internacionales en los bancos de los Estados Unidos. Están en bodega, digo yo. Si el gobierno abriera las puertas y digo, todo el mundo que quiere dólares, venga, no podrían comprarse todos. No hay suficientes lempiras. Yo le pregunto a la gente, ¿usted está interesada en comprar dólares ahí en la calle? No, yo nunca he comprado, no me interesa, tal vez cuando viaje. Pero voy a darle un ejemplo mucho mejor y que don Martín lo entiende muy bien. Hay ciertos mercados paralelos que le dan a uno una indicación de lo que está sucediendo. Y se llama mercado negro o mercado gris, ¿verdad? Porque no es prohibido vender dólares en el Parque Central, no en el Banco Central. Yo el sábado andaba por ahí y pregunté a un vendedor que tenía un fajo de billetes y le pedí que me los diera, pero dijo que si tenía dólares yo me los daba. Pero le digo, no, tal vez me interesa comprar. ¿A cómo está el dólar? 24.80 en billetes de 20 lempiras y 25.50 en billetes de 100, porque han estigmatizado el billete de 20 lempiras cuando es lo que más circula en El Salvador y son los mismos 20 dólares que vienen de los Estados Unidos. Entonces, la diferencia con el Banco Central son como 10 centavos. Si hubiera crisis, si hubiera escasez, en el mercado negro estarían a 40 o 50 lempiras, quién sabe. Y sin embargo no se ha movido. ¿Por qué? Porque en realidad hay una cierta demanda que se mantiene a través del tiempo. Si el Banco Central hubiera puesto la oferta a la par de la demanda, porque ellos controlan los dólares, entonces no hubiera habido ningún problema. Pero en una política equivocada que creen ellos que dando un lempira al día en vez de 10 de una sola vez, con eso van a detener alguna especulación que hay, están apoyando la estabilidad del lempira o del dólar y es todo lo contrario. Y yo quisiera puntualizar en lo siguiente, porque no sé cuándo voy a tener la oportunidad de decirlo nuevamente, diciendo, y luego voy a soltar la guitarra. Los dólares no son del Banco Central. Los dólares no son del gobierno, los dólares no son del pueblo. Los dólares que se generan son de los productores exportadores. Ellos son los dueños de esa divisa y el gobierno, a través del Banco Central, los expropia y le paga lo que quiere. No los confisca porque si los confiscara no pagaría nada. Los expropia, paga lo que quiere y después comienza a vender. Si esos dólares no estuvieran en reservas internacionales en los bancos de New York, estarían en todos los 17 bancos que tiene Honduras. Guatemala liberó el cambio en el 2001, 20 y pico de años, ¿verdad? Y recién el fin de semana recibí información que yo pedí, ¿verdad? Y está totalmente libre. El exportador recibe sus dólares, los vende en el banco suyo y cuando quiere va a su banco y los compra al precio de mercado o si a un gran cliente le da un mejor precio. Si hay dólares pero no hay quien los compra, el Banco de Guatemala los puede comprar momentáneamente mientras se empareja eso. Y le voy a decir que el cambio en Guatemala ha fluctuado entre 7.40, 7.50 y 8 quetzales por los últimos 5 o 10 años. Imagínense cómo no podemos aprender esa lección, ¿verdad?, de Guatemala. Y estoy desviándome del tema de la deuda, que vamos a regresar
con él porque es muy, muy importante algunos datos, ¿verdad? Porque esto es una cosa que preocupa a todo el mundo. Yo donde quiera que voy, le repito, me preguntan en la crisis de los dólares, ¿qué hago? Cambio, vendo y saco mis dólares. No hay tal crisis, no hay necesidad de salir corriendo todavía. Licenciado Barahona, ¿qué planteamiento deberá tener el Banco Central de Honduras para no generar toda esta incertidumbre que don Carlos la planteaba, que no obstante que él nos dice que hay, y así se ha verificado, hay muchas personas, sobre todo ese que va en busca de cantidades mínimas, que se ha generado la alarma? Bueno, yo me voy a basar, don Carlos y Rosendo, en los datos del Banco Central y espero que no sean datos que estén mintiendo. En la página, en el portal web del Banco Central dice qué cantidad se han recibido cada mes y se puede ver incluso la serie histórica de los años anteriores. El año pasado, por ejemplo, se recibieron aproximadamente 19.000 millones de dólares. Ese fue el ingreso de divisas. Y el egreso de divisas anduvo un poco menos que eso, es decir, y tuvimos un balance pues en nuestra, digamos, de ingreso y salida de divisas. Desde ese punto de vista, el año pasado no hubo problema. Y en los demás años anteriores tampoco, exceptuando el 2007, 2008, 2009 y 2016. Pero lo que quiero decir es que en general Honduras ha tenido suficiente ingreso de divisas para satisfacer la demanda. Todo lo que se implican importaciones de bienes, de servicios, pago de la deuda externa, lo que sacan los inversionistas extranjeros para convertir pues sus ganancias de lempiras a dólares y todo lo que signifique pues salida de dólares del país. Entonces, no debería de haber problemas, yo en eso estoy de acuerdo, pero según los datos del Banco Central de este año, ha habido por decir, una cantidad mayor de egresos de divisas que lo que son los ingresos. En aproximadamente ahí un desfase de unos 500 millones de dólares. Desde ese punto de vista, uno diría, bueno, sí, hacen falta dólares. Coincido con don Carlos en el sentido de que si Honduras tiene unas reservas internacionales de 7.000 o 7.500 millones de dólares, entonces el Banco Central, al ver que hay más demanda de dólares y que el ingreso de divisas es menor, entonces puede colocar una determinada cantidad de dólares para volver a balancear la situación. Obviamente que sí, tenemos muchas dudas respecto a lo que han sido estos mecanismos administrativos que el Banco Central ha adoptado, de que no se va a entregar una cantidad más allá de cierto límite y que las personas tienen que justificar y todo eso. Ese tipo de cuestiones creo que sí ha generado incertidumbre. Pero lo que quiero decir yo es que en general Honduras ha tenido, a pesar de todas las dificultades, un ingreso o una captación de divisas como resultado de las exportaciones de bienes, desembolsos de deuda, inversión extranjera que ha entrado en algún porcentaje y sobre todo la principal fuente de divisas, don Carlos y Rosendo, que son las remesas familiares. Estamos recibiendo aproximadamente más de 1.1 millón de dólares cada hora por concepto de remesas. Es decir que el 54% aproximadamente de las divisas vienen generados de las remesas. Entonces, desde ese punto de vista, no debería de haber tanto problema y si lo hay, el Banco Central debería de aceptar, porque ellos dicen que no, que hay una escasez de divisas y obviamente tomar políticas concertadas con los diferentes agentes para no generar demasiada incertidumbre que puede llevar a crear una especulación y que va a afectar pues, el tipo de cambio de la moneda. Muy bien, Carlos Urbizo Solís y Martín Barahona con nosotros esta noche al banquillo. Hacemos una pausa, ya seguimos en esta revisión de la economía y la finanza hondureña. Seguimos al banquillo, nuestros invitados de hoy, los economistas Carlos Urbizo y Martín Barahona. El tema de la deuda pública de nuestro país debe ser de mucho cuidado en el 2024, sobre todo si revisamos los niveles de endeudamiento no de este 2023, los que venimos arrastrando históricamente de la última década, después de las sendas condonaciones allá por el 2009, 2008, que nos dejaron una economía no robusta, pero una economía sana. ¿Qué cuidados tener con este tema, sobre todo si mezclamos el hecho de la inversión pública que no ha ido bien, don Carlos? Así es. Pero no ha ido bien por ineptitud del gobierno. Pero regresemos al tema de la deuda. ¿Por qué crece la deuda? Porque no se paga.
Tan sencillo como eso. Todo el mundo habla de cuánto hay que pagar este año, pero nadie habla de cuánto se va a recibir de deuda. Y como se recibe más deuda nueva que la que se paga, pues entonces, ¿qué sucede? Que la deuda crece. ¿Por qué crece una deuda? Repito, porque no se paga, y es el caso de Honduras. Entonces, ¿por qué me va a preocupar a mí una deuda que no pago, que siempre voy a recibir más de lo que estoy pagando? El día que le corten el crédito por todos lados a Honduras, ahí sí habría problemas porque vamos a pagar y no vamos a recibir, ¿verdad? Pero de todas maneras la deuda tiene su origen en el déficit, y el déficit fiscal tiene que ver con el presupuesto anual que aprueba supuestamente el Congreso Nacional de la República. Ningún país en el mundo, casi ninguna compañía tiene suficientes recursos para tener crecimiento, ¿verdad? O atender el crecimiento que nos toca vegetativo, ¿verdad? Solo con los ingresos normales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tiene que endeudarse. Las empresas se endeudan para siempre. Ninguna empresa en crecimiento va a deber menos nunca, siempre va a deber más. Hasta el Vaticano quisiera tener más dinero para poder hacer lo que hace. Entonces, esa diferencia de déficit solo existe cuando hay financiamiento, y Honduras ha podido conseguir todo el financiamiento que quiera hasta ahorita para cerrar esa brecha de su presupuesto. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer para que esa brecha que se tiene que financiar beneficie al pueblo hondureño lo más que pueda? Pues bien sencillo, veamos cómo está distribuido el presupuesto, y en el Congreso que hubiera lo que no hay, que es un gran debate, que en el Congreso hubiera lo que no hay, una oficina técnica política que estudie el contenido del presupuesto y que pueda anticipar las implicaciones que eso tiene y el impacto que podría tener, ¿verdad? Entonces, ese es el problema que tenemos nosotros, un Congreso también inoperante y ahora pues tampoco funcionando porque le dieron un golpe de estado técnico, ¿verdad? Un gobierno que está experimentando, son una serie de practicantes y no han podido revertir lo que ha venido de todos los tiempos. Ahora, don Carlos, pero seguimos siendo elegibles. ¿Qué pasa con los entes reguladores? Porque si vamos a seguir creciendo y creciendo en deuda, hablar de un verdadero desarrollo no lo vamos a tener entonces. Es que no lo hemos tenido en 202 años, ni lo va a haber nunca mientras tengamos el sistema político que tenemos. Las dos caras de la moneda, don Chendo y don Martín, son la política y la economía, en lo mundano, porque en lo espiritual, pues el cardenal está haciendo lo que debe hacer. Entonces, pero de los dos puntos, de los dos lados de la moneda, el punto de arranque es el político, porque nosotros vivimos y trabajamos de acuerdo con la ley, y las leyes las hacen los políticos. Entonces, si tenemos malas leyes, como de hecho las tenemos, y tenemos pocas buenas que no se aplican, y no tenemos muchas buenas que deberíamos de tener, tenemos este desastre que es el perfil del pueblo hondureño, 70% de pobreza, 7 de cada 10, ¿verdad? Con un desempleo y un subempleo de casi el 60%, bajos sueldos, que el salario promedio es de 8,000 empiras contra un salario mínimo de 11,000 empiras, ¿verdad? Todas esas cosas que tenemos las produce el sistema que tenemos, y es el sistema político el responsable. Y aquí voy a decir algo sobre INE, porque yo dependo mucho de ellos y yo tengo bastante respeto por ellos, independientemente que estoy consciente de lo que le critican. Y en el último informe que dio el INE, pidió una auditoría forense de la forma en que calculan todos estos índices que salen de pobreza, de empleo, etcétera, etcétera. O sea que yo ahorita no conozco ninguna mejor fuente, y a veces que citan al Banco Central, se olvidan de que el Banco Central usa también las cifras de la INE, perdón. Así que lo que nos espera es más de lo mismo. ¿Cómo va a haber cambio sin cambio, don Chendo y don Martín? Es imposible, y no ha cambiado nada aquí sustancialmente. El gobierno se autodomina, que es socialista democrático, lo cual es una contradicción. Socialismo técnicamente es cuando el gobierno es dueño de todos los medios de producción, y democracia significa libertad política y libertad económica. ¿Cómo va a mezclar usted de que un elefante con un gato, ¿verdad?, pueda producir algo? Y eso es lo que estamos hablando. Entonces, cuando nos alejamos de la definición normal y universal de un término como es el socialismo, quien lo promueva de otra forma tiene que explicar qué es. O sea que doña Xiomara o don Mel, que es de hecho el presidente, tiene que decir: socialismo democrático quiere decir X, Y, Z. Y de acuerdo con esta definición, las acciones que este gobierno se va a tomar a partir de hoy son las siguientes: 1, 2, 3, 4, 5. Nada de eso ha ocurrido.
Nos han asustado con el petate del muerto, porque aquí por lo menos hay mucha gente que está asustada que el socialismo, que el comunismo, a saber qué quiere ser, pero el gobierno no ha tomado ninguna medida que amenace a nadie hasta ahorita, ¿verdad? Una medida que puede amenazar es que imagínense que el gobierno, siguiendo su socialismo democrático, dijera, todas las escuelas privadas ahora van a ser públicas. Todos los hospitales y clínicas y privadas van a ser públicas. Ahí sí está moviendo el tapete de una forma que puede ser un tsunami, pero no ha ocurrido, porque estos 2 años se lo han pasado solo hablando de política, política y política, y resolviendo sus problemas de tal modo que les beneficie o no les perjudique. Entonces, esa situación no ha cambiado, don Chendo, entonces no es posible esperar de que el 1 de enero va a haber algo distinto al 31 de diciembre. ¿De dónde? ¿Cómo? Si es continuación. El 23 del 22 y el 22 del 21 y el 2021 es continuación de 1821, de hace 202 años. Martín, ¿qué cuidado debe tener la clase política? Que hacía referencia a don Carlos, sobre todo cuando están próximos a discutir el presupuesto de la República, donde habrá muchas decisiones de trascendencia para el 2024 y una de ellas tiene que ver con la posible ejecución de una ley de justicia tributaria que aún está ahí, que la han puesto como una gran tabla de salvación de las finanzas nacionales. Bueno, yo diría, Rosendo y don Carlos, que los gobiernos de Honduras deben de procurar, si han recibido una situación mala, entonces cuando terminen, entregar una situación menos complicada. Y aquí, desafortunadamente, y ahí coincido con don Carlos, generalmente los gobiernos reciben una situación mala y entregan una situación igual o muchas veces peor. Entonces, ese es para mí el principal cuidado que deben de tener las administraciones gubernamentales. Demostrar que efectivamente han administrado mejor y que aunque los problemas del país son tan grandes, no los van a resolver en 4 años, pero que los entreguen en una magnitud que sea menor a la que ellos les tocó recibir. En el caso del gobierno actual, yo creo que esa es la exigencia, ¿verdad? Recordemos que la votación que tuvo la presidenta Xiomara Castro, en su mayor parte, fueron de personas que no pertenecen al partido del cual ella es miembro, ¿verdad? Es decir, hubo una población ahí flotante, Rosendo y don Carlos, que antes era más o menos de unos 200,000 personas, que ahora prácticamente se ha convertido en 1 millón de personas que deciden por quién van a votar hasta el momento en el que le toca y dependiendo de cuáles pues, las opciones que puedan representar menos daño. Y entonces rechaza a alguien y dice voy a votar no a favor, sino en contra de alguien, pero al final eso significa siempre darle el apoyo a un determinado candidato o candidata. Entonces, en este caso, el gobierno, en el caso de la deuda y en otros problemas, recibió una situación muy complicada, entonces debe de procurar entregar con una situación menos difícil. Y así como van las cosas, lo que ocurre es que en el gobierno actual, hay que decirlo, recibió un endeudamiento público de aproximadamente 16,000 millones de lempiras, sumando deuda pública interna y externa. Y está ahorita ya superando los 18,500 millones de dólares. Y según son se mira, dólares, Martín. Son dólares, correcto. 18,500 millones de dólares es la deuda más o menos. No es de 20,000 como le he escuchado a varios, digamos, funcionarios del actual gobierno. Obviamente, al ritmo que se va seguramente a llegar a unos 20,000 millones de dólares o si es posible más. Y aquí voy a dar un dato, Rosendo, que me parece que puede ayudar mucho. Antes del 2008-2009, Honduras, el gobierno, se endeudaba en aproximadamente 300 a 400 millones de dólares por año. Después de que llegaron las administraciones, sobre todo de Lobo y Hernández, el gobierno se empezó a endeudar aproximadamente en 2,000 a 2,500 millones de dólares por año. Y en este gobierno ese ritmo no ha cambiado. De hecho, para el presupuesto o el proyecto de presupuesto del 2024, Finanzas ha dicho que el endeudamiento que se va a adquirir, el nuevo endeudamiento va a ser aproximadamente de 3,000 millones de dólares. ¿Y dónde está esa inversión? Es la gran interrogante. ¿Dónde se fue ese recurso? Claro, porque aquí hay que ser, digamos, muy concretos. Y don Carlos lo sabe muy bien. El problema no es endeudarse, no es la deuda en sí mismo, sino ¿para qué se usa ese dinero que a uno le prestan? Si uno lo usa bien para un negocio y en el caso del gobierno para inversión pública y no para gasto corriente, seguramente ese dinero va a rendir un resultado. Nos queda la obligación financiera, pero si hemos hecho buen uso de ese dinero productivo, generando nuevos bienes,
vamos a tener la capacidad de salir del compromiso. Pero si ese dinero se utiliza para gasto corriente o ese dinero se desvía para otras cosas, obviamente nos va a quedar la deuda financiera y no vamos a tener la capacidad de pagar a menos que sigamos sacrificando al país, como ha ocurrido. Yo mencionaba esa cifra de 60.000 millones de lempiras del pago del servicio de la deuda por año, que significa prácticamente que la deuda pública, don Carlos, es prácticamente el primer ministerio o secretaría de Estado del país, porque ahí es el primer rubro de gasto en el presupuesto. Don Carlos, estamos claros aquí entonces que fue sueldos y salarios, gran parte de este gasto, proyectos fallidos, otros culparán a fenómenos naturales. Al final son errores de la planificación que, ya usted lo señala, nunca se ha hecho a lo largo de la historia. Así es. Bueno, el presupuesto, pues, tengo que aprovechar aquí y decir, siempre ha sido mal elaborado, mal aprobado, mal ejecutado y mal evaluado. Habiendo dicho eso, quiero decirle que el gasto o la inversión verdaderamente no tiene tanta no tiene importancia si es justificado y produce beneficio, porque un gasto que no produce beneficio se llama pérdida y un gasto que produce beneficio se llama, pues, utilidad en su diferenciación entre lo que es las ventas, etcétera, etcétera, los costos, gastos hasta llegar a un residuo, ¿verdad? Que es la utilidad que queda. Pero el problema no ha sido la deuda en sí, sostengo yo. El problema es los 150.000 millones que pagamos este año en impuestos a los cuales el gobierno no da ningún tipo de rendimiento de cuentas. Mire, todos los préstamos que se obtienen tienen nombre y apellido, puentes, carreteras, edificios, qué sé yo, y se hacen. Entonces, como el gobierno puede conseguir ese dinero, ¿verdad? Entonces, el dinero que pagamos nosotros los puede despilfarrar como ha despilfarrado. Y aquí quiero decirle que las entidades multilaterales prestamistas son cómplices. Yo voy todos los años a la reunión anual de la Asociación Americana de Economía, que dura 3 días, 600 conferencias en esos 3 días y solo puedo ir a 15 porque son concurrentes, ¿verdad? Y siempre hay conferencias con relación a esto de la deuda, del gasto y de los multilaterales, ¿verdad? Y la función que no están desempeñando en el mundo. Acuérdense, estas instituciones son medio políticas también y hay geopolítica de por medio que cuando convenga hacer las cosas, las convienen hacer, las hacen, ¿verdad? Y entonces nosotros sufrimos eso. Porque otras multilaterales le podían decir, un momentito, Honduras, mira, no. Antes de prestarte dinero, como le dice el banco a uno, ¿verdad? Tenés que mejorar aquí tu administración. Tenés 200.000 empleados. Muy bien. Votá 50.000 empleados. Votalos, despedilos. Y contratá doctores, enfermeras, profesores, equipos, etcétera, 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 que mejoran la calidad de vida del hondureño. Y a esos 50.000 no los vas a dejar en la calle. A eso los vas a entrenar para que aprendan a hacer algo nuevo, si es que pueden todavía, aunque dicen que el loro viejo no aprende a hablar, ¿verdad? Y que puedan poner un negocio si fuera el caso. Y quiero decirle que hay dinero para eso, porque yo lo consulté en una visita que hice en el BID hace muchísimos años y me dijeron, ahí está el caso de Uruguay, que lo había conocido yo, que le prestaron dinero al gobierno para que votara a todos los que no servían, que no contribuían nada, ¿verdad? Y un fondo a la par para ayudarles a reentrenarlos y a invertirlos en negocios que quisieran llevar a cabo. Ya lo hicieron en Uruguay, ¿verdad? Así que, ¿por qué no lo podemos hacer aquí nosotros? Porque no hay creatividad, no hay interés, no hay sensibilidad de la que hablaba José Cecilio del Valle. Cuando hay sensibilidad, los gobiernos hacen todo por mejorar la vida de las personas. No es el caso nuestro. Así que la deuda, mire, esa no se va a pagar nunca. Fíjense que yo hace muchos años que conocí este problema de la deuda en una de las tantas reuniones que fui, y que Honduras estaba en 209% del PIB, allá por los tiempos terminando de Callejas y comenzando el presidente Reina. 209%, como tener 1.200 de triglicéridos, ¿verdad? O de colesterol, o qué sé yo, y no nos morimos. Vivimos mal y sufrimos las consecuencias todavía. Pero ahí está 209, nadie quiso hablar de eso, nadie quiso hablar. Yo quise promover un debate sobre eso o discusión, no se pudo. De ahí cayó la deuda. ¿Pero por qué cayó? Cayó por la condonación, no porque se pagó. ¿Y por qué nos condonaron la deuda, cree usted? Por una razón bien sencilla. Nos condonaron la deuda porque sabían que no le íbamos a pagar nunca. Y reconocieron, como decía John Kenneth Galbraith, y decía hasta uno y muchos otros,
de que eran cómplices todos esos que habían prestado dinero a Honduras sabiendo que era un mal cliente y que se hartaran así con esas palabras, decían, eat your debts y todas sus malas decisiones. Entonces, eso es lo que sucede. Honduras no va a pagar nunca, ¿verdad? Yo tengo los datos, lástima que ahorita pues no los puedo encontrar en este escritorio porque los saqué, los actualicé hasta el 2022. Y cada año Honduras ha recibido más dinero del que ha pagado. Entonces, ¿cómo le puede afectar una deuda que no paga? Imposible, ¿verdad? Muy bien. Vamos a hacer una pausa. Don Carlos Urbizo y Martín Barahona nos acompañan esta noche al banquillo. Ya venimos con más. Seguimos esta noche al banquillo con don Carlos Urbizo y don Martín Barahona. Las modificaciones en el presupuesto tendrán que venir y tener acciones concretas en el tema de sueldos y salarios si queremos mejorar. Y la regulación, ojo a esto, de la contratación en un año que será al final del mismo político, el 2024. Y si no miremos los controles que deberían existir, pero no hay en muchas dependencias, que varios se preguntan ¿y qué hacen? Planificación es una de ellas, planificación y comunicación, que es lo último que supimos de este diciembre de 2023, Martín. Bueno, en primer lugar, Rosendo, habría que aclarar que, bueno, el presupuesto, el Poder Ejecutivo, el anteproyecto de presupuesto lo tiene que enviar a más tardar el 15 de septiembre, y así lo hicieron, cumplieron con la ley. Ahora, debe de ser aprobado por el Congreso Nacional a más tardar el 31 de diciembre de cada año. No lo hicieron, bueno, no lo van a hacer porque estamos en una fecha que, y con la situación de parálisis legislativa, seguramente no lo van a hacer. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, nos vamos a salir de nuevo del marco constitucional, así igual que ocurrió en el año 2023 y 2022, ¿verdad? Que en el presupuesto del 2022, en el 2022, mejor dicho, no se aprobó el del 2023 y tuvimos que esperar a que llegara este año. Si ustedes recuerdan, el mes de enero, donde pues hubo ahí una salida y el presupuesto terminó aprobando. O sea, ya desde ahí hay una falla. Ahora ya entrando a la parte de lo que es el destino o los rubros principales de gasto, efectivamente, Rosendo y don Carlos, hay un gasto realmente excesivo y exagerado de lo que tiene que ver con pago de salarios. Así, este gobierno recibió una contratación de empleados públicos más o menos en unos 200,000 personas, algo exagerado. Este gobierno lo ha seguido incrementando y por ahí se dice de que pueden llegar a ser unos 250,000 empleados o personas que están recibiendo un salario de parte del Estado. Entonces, urge hacer una revisión de todo lo que es el servicio civil, que el Estado contrate la cantidad y la calidad de empleados que realmente necesita para que no se vaya esto, digamos, en un gasto corriente exagerado. La masa salarial está representando por lo menos el 11-12% del Producto Interno Bruto, demasiado. El gobierno puede trabajar con menos personal y de mejor calidad e incluso las escalas salariales, que eso ha sido una de las quejas, Rosendo, si se recuerda, una desproporción de ciertos funcionarios, de salarios, pero que realmente no corresponden a la realidad del país, ni tampoco corresponden al aporte o a la capacidad de esas personas que reciben esos emolumentos. Hay un disfraz ahí de contratos, pago de dietas, que al final, exagerado, sí, o gastos de representación, que esto termina consumiendo. Así es. Luego, a nivel de instituciones, Rosendo y don Carlos, hay instituciones que supuestamente hacen lo mismo. Hay una duplicación o triplicación de actividades. Hay por ahí, por ejemplo, secretarías de Estado, una dirección como si fuese una secretaría. Hay un desorden. Es decir, sí se necesita realmente una revisión de la estructura organizativa, de la cantidad de empleados que el Estado debe de contratar y todas sus instituciones para que realmente no nos pasemos del límite que el país necesita y la capacidad que se tiene. Desde ese punto de vista, pues ha habido mucho, pudiéramos decir, mucho derroche y pues si se continúa como hemos estado, el Estado simplemente va a seguir siendo grande en tamaño, en salarios, pero muy pequeño en términos de resultados. Y en eficiencia, ¿cómo deberá orientarse? Porque el tema de la inversión pública sigue siendo el gran reto que no se cumple, Martín. Sí, bueno, la inversión pública ha sido, como se dice popularmente, el patito feo de este cuento, en el sentido de que a la inversión pública siempre la han mantenido marginada. El Estado pareciera que
va a dedicarse a contratar gente, a mantener cierta burocracia, pero la inversión pública, que es donde está la infraestructura, las carreteras, los hospitales, represas, proyectos de riego, esa prácticamente queda muy marginada. La cantidad que se destina a inversión pública, es cierto, este gobierno de Castro Sarmiento la ha mejorado, pero sigue siendo baja. Obviamente la asignación también no ha sido la mejor, de tal manera que tenemos, digamos, una inversión pública muy baja y sobre todo en comparación a que la inversión extranjera privada no logró levantarse, no logró, digamos, recuperarse. Este gobierno la recibió muy caída, pero no la ha logrado levantar. Y si es la inversión privada nacional, pues creo que ha crecido muy poco. Estamos hablando ahí de entre 120.000, 130.000 millones de lempiras para la inversión privada, otros probablemente 20.000 millones en inversión pública y la inversión extranjera que no pasa de unos 600 o 500 millones de dólares al año. Una inversión pública efectiva del presupuesto de la República, sobre todo en estas áreas sensibles, debería estar planificada en base a qué porcentaje, si es que se pueden tener a la vista, don Carlos. No hay un porcentaje, es de acuerdo con la necesidad. Digamos, si usted está enfermo, va a tener que gastar más en medicinas, ¿verdad? A nivel personal. Y si está desnutrido, debería de gastar más en comida. El asunto es que es un desastre la forma de elaborar el presupuesto general de la República. Y mientras no haya una oficina técnica apolítica, repito, en el Congreso Nacional, que pueda estudiar estos presupuestos y poder medir esa relación de costo-beneficio cuando usted habla de eficiencia, pues entonces vamos a seguir teniendo lo que hemos tenido. Óigame, la muestra evidente del fracaso, desfunción del gobierno a través de los décadas y un par de siglos, la tenemos aquí hoy. 70% de pobreza, 60% de subempleo y desempleo. ¿Qué más quiere? Un salario mínimo de 11.000 contra uno real de 8.000. Óigame, y eso es del sector informal que le llaman MIPYMES y que le llaman a emprendedores, engañándolos, haciéndoles creer que son lo que no son, que representan el 80% del empleo. Sí, está bien, pero en el mundo entero es eso igual. No, Honduras no hay ninguna excepción. 70-80% va a estar en pequeñas compañías, ¿verdad? No todas pueden ser Apple, no todas pueden ser General Motors o Ford, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y estas MIPYMES son las que menos pagan. Pagan el 80% de los patronos, de acuerdo con INE, no pagan el salario mínimo, no porque sean mezquinos, ni jodidos, ni cosas por el estilo, simplemente porque no pueden, ni ellos mismos como dueños de los negocios, pueden generar suficientes ingresos para llegar al salario mínimo, ¿verdad? Así es que el presupuesto que no tiene una porción importante, como el caso de Honduras, para inversión, que tiene que ver, como decía don Martín propiamente, carreteras que son un desastre, irrigación, por Dios, para que pueda haber agricultura, canalización de ríos, evitar las inundaciones, esas cosas están cayendo a la mata, pero no van a suceder mientras tengamos un sistema político inconstitucional y antidemocrático. En el Congreso Nacional no nos representan 128 personas al pueblo hondureño, representan a los dueños de los movimientos, y mientras queden bien ellos con los dueños de movimiento, nosotros valemos madre. Esa es la realidad. Tenemos que enfrentar que si no hay cambios profundos y amplios en la ley electoral, vamos a seguir exactamente mal. Y a que el pueblo no aguanta. ¿Cómo no? Si ha aguantado por 202 años, ¿por qué no puede aguantar por otros 202 años? Lo que sucede con el pueblo es que sufre esas condiciones, pero no desaparece. Se van unos y vienen otros a sufrir igualmente, ¿verdad? Tiene que haber cambios en la ley electoral. Tiene que haber eliminación, repito, donde quiera yo que voy, movimientos, dueños de movimientos, cociente electoral, residuo electoral, elección de los regidores por el pueblo. Si no hay esos cambios, aquí estamos hablando paja, como en una aula de clases, ¿verdad? De cómo deberían ser las cosas, ¿verdad? Que le llamamos, pues, ahora, don Carlos y Martín, y la discusión que se puede tornar agria, por lo que hemos venido observando en un Congreso inactivo, de la Ley de Justicia Tributaria, que ahí está todavía, ¿en qué va a cambiar? ¿O en qué puede generar una expectativa positiva o negativa para el país? ¿Qué consideraciones tienen ambos? Pues yo diría, don Carlos, que este proyecto de ley, de la Ley de Justicia Tributaria, yo en lo personal lo he respaldado y le voy a decir por qué.
La Constitución de la República dice, y usted lo puede buscar ahí muy bien, usted que es muy acucioso, don Carlos, el artículo 351 habla de que el sistema tributario de Honduras debe de basarse en los principios de proporcionalidad, legalidad, generalidad, equidad. Entonces, la ley, este proyecto de ley aspiraba a eso. El problema fue el mecanismo que se buscó. Debió haberse hecho, como decía o como dice, el plan de gobierno de la presidenta, que yo les recomiendo a muchos de los funcionarios leerlo todos los días. En ese plan de gobierno dice claramente que debe de hacerse reformas fiscales y tributarias en base a un pacto fiscal, es decir, tomando en cuenta las apreciaciones, un debate, como lo ha dicho muy bien don Carlos, y obviamente buscando que el Estado pueda recaudar impuestos de acuerdo a la capacidad económica de los contribuyentes, pero algo importante que no está en ese proyecto de ley, y es el compromiso del Estado precisamente de utilizar bien esos recursos que capta del público en concepto de impuestos y obviamente también aquellos recursos que le vienen producto de los préstamos, ya sea de fuentes internas o externas. Y eso está ausente en ese proyecto de ley. Con todo lo que ha pasado, que decía Rosendo, de la parálisis legislativa, prácticamente ese proyecto de ley de justicia tributaria ya no tiene futuro y ahí se quedó estancado y este gobierno pareciera lo va a utilizar nada más como bandera de campaña política, lo cual realmente es muy lamentable porque Honduras, don Carlos, sí necesita una reforma fiscal y tributaria, pero no solamente para captar ingresos, sino para racionalizar y utilizar apropiadamente los gastos. Don Carlos. De acuerdo, pero mire, todas las reformas fiscales que han habido han sido para recaudar más dinero, ninguna ha sido para beneficiar al pueblo hondureño. Usted mencionaba el artículo 351, que lo he estudiado desde el día 1, sí. Y la ley está penalizando y está violando los derechos de las personas porque dice que es proporcional. Eso quiere decir que si una tasa de impuestos se le va a aplicar a todo mundo, y estas tasas para las personas naturales son progresivas. Las únicas que sí siguen el precepto que está en el 351 es para las sociedades mercantiles, que son 25% más un 5% del impuesto de solidario, no sé cómo le llaman, pero la cuestión es que proporcional quiere decir que cada quien va a pagar más de acuerdo con los recibos. Si yo tengo ingresos de 100,000 lempiras, voy a pagar 10,000. Si usted tiene ingresos de 1,000,000, va a pagar 100,000. Pero este es un tema que de repente tenemos oportunidad de debatirlo en otra ocasión porque es muy bueno, muy importante, ¿verdad? Pero el asunto es que necesitamos también una reforma tributaria profunda. La ley tributaria fue creada en 1951 y de ahí en adelante ha tenido tantos parches como el mapa de Europa, que no sabe uno en un momento dado qué está vigente y qué no está vigente. Y cuando las leyes fiscales se alejan de la realidad financiera y económica, entonces, ¿qué es lo que viene? Entonces, que viene la evasión fiscal, viene la corrupción, ¿verdad? Vienen todos estos otros males que los han convertido en delitos graves porque el gobierno ha pasado un terrorismo fiscal, diría yo, que todo el mundo le tiembla, aunque todo el mundo logra de alguna forma escaparse porque no hubieran mucho más personas en la cárcel de acuerdo con esos preceptos. Muy bien, don Carlos Urbizo Solís y Martín Barahona con nosotros al banquillo. Vamos a una pausa, ya venimos con puntos sobre la mesa. Puntos sobre la mesa con nuestros invitados de hoy. Hemos hablado tanto de que no tenemos planificación y un reflejo, don Carlos y don Martín, lo tenemos en la generación de empleo. No hemos ido en buena ruta, es más, los datos que manejan los sindicalistas hablan de 65,000 empleos formales que se perdieron. ¿Cómo vamos para el otro año, don Carlos? Mal, si es continuación de bien sencillo. Los trabajos dependen de la inversión para que haya empleo y producción de los bienes y servicios que queremos nosotros y necesitamos consumir. Y esa inversión solo puede existir cuando hay una tierra fértil para la inversión, que son igualdad de oportunidad, libertad, justicia, seguridad y confianza. Y eso solo la democracia lo puede generar hoy por hoy. Tal vez eventualmente con la tecnología cambia otro sistema que no sé cómo se llamaría. Entonces necesitamos una ley electoral amplia y profunda, nueva desde ya, ¿verdad? Que nos garantice también que vamos a tener elecciones en el 2025, porque es un grado de incertidumbre que está afectando la inversión. Nadie fuera de Honduras que vea el perfil de Honduras va a estar interesado en venir a Honduras habiendo 200 otros países donde se pueda ir. Así que eso es fundamental. Después, como decía un amigo mío hablando de las compañías, de las tres patas del banco, que era finanzas, producción y administración,
¿verdad? Financiera. Bueno, perdón, mercadeo, perdón. Las tres patas del banco aquí son gobierno, el sector laboral y el sector privado inversionista capitalista. Y ahorita solo tenemos dos virtualmente, el gobierno y el sector privado, que pasa empujando en un sistema que se llama mercantilista, que no es nada más que la colusión del sector privado pudiente con el sector público de turno, ya sea ese fascista, capitalista, socialista, comunista, lo que quiera, se entiende, ¿verdad? Entonces, mientras no hayan esos cambios estructurales profundos, nosotros no podemos esperar una mejor vida ni creación de empleo. Y le voy a decir aquí 2 minutos y medio, me dijo, ok, la inversión privada se calcula de tal forma que no refleja la realidad, porque ahí se toman en cuenta las utilidades retenidas, y las utilidades retenidas no necesariamente fueron invertidas para ampliar la producción de las compañías, nuevos negocios, etcétera. Puede estar en cualquier otro rubro del activo. Esto es un concepto contable muy importante que se desconoce aquí. También voy a decir esto, que cuando hablan de las divisas, porque lo dejamos medio incompleto, que hay 5 meses de importaciones. Eso es una forma universal de medirlo, pero no tome en cuenta de que los dólares comienzan a llegar mañana y pasado, sino que es como que si yo diga, yo tengo suficiente dinero en el banco para vivir 6 meses sin ganar un centavo. Lo mismo es. Así que eso está equivocado, y por eso, repito, yo es una ley y un concepto y prácticas y políticas equivocadas de este gobierno. Así que ley electoral fundamental, ley fiscal completamente nueva, ley tributaria que tenga una realidad con la situación financiera y económica del país. Yo creo que eso tiene para un buen rato, don Martín. Gracias, don Carlos. Un fuerte abrazo y lo mejor para usted y sus seres queridos en el 2024. Don Martín. Igualmente para ustedes. Bueno, aquí hay un elemento, perfecto, un elemento que es bueno ponerlo en perspectiva. La industria de la maquila es una de las que nos ha golpeado fuertemente la economía nacional en los últimos meses. Sí, fíjese que en ese punto, Rosendo y don Carlos, es cierto, algunos planteles de la maquila cerraron y eso son fuentes de empleo que se perdieron. Y el gobierno nunca investigó por qué se iban. Es decir, ya sabemos que la maquila, por algo se le llamó en algún tiempo inversiones golondrinas, porque en algún momento se iba a ir. Y cuando los pedidos en alguna empresa de Estados Unidos ya no las tienen, entonces obviamente cierran planteles porque tienen que reducir costos. Y el gobierno actual, al menos yo siempre le he recomendado que investigue por qué un plantel de determinada empresa cerró, que indague si se debe a que tenía problemas de inseguridad o es un problema realmente de menores demandas en el exterior. Pero nunca lo hicieron, ¿verdad? Porque al final uno ve que la maquila sigue teniendo el mismo aporte en la economía, Rosendo y don Carlos, sigue teniendo más o menos entre 1.500 a 2.000 millones de dólares de valor agregado, ¿va? Que es lo que paga en salarios. Es decir, que desde ese punto de vista no ha habido, digamos, un descalabro en eso, no, pero hay empresas maquiladoras que se han ido a otros países, no porque aquí no se les den exoneraciones fiscales, sí las tienen, pero a lo mejor hay otras razones y el gobierno en eso tiene que andar más atento para que estas empresas, pues obviamente no se vayan y puedan seguir generando empleo. Pero ahora, viéndolo en términos así macro, el gobierno actual y todos los gobiernos prácticamente que hemos tenido en esta era moderna de democracia formal, no se han preocupado por tener verdaderos programas y políticas de generación de empleo, es decir, políticas que atiendan los problemas del mercado de trabajo. No les interesa. A este gobierno, por ejemplo, derogaron la ley del empleo por hora, pero no la sustituyeron por una política general de incentivos para la creación de empleos, tanto de que los que se originen en la inversión privada nacional, inversión extranjera y obviamente la propia inversión pública, porque la inversión pública también puede generar empleos y tiene un efecto multiplicador, don Carlos, al estilo keynesiano, ¿eh? Cuando hay una inversión en infraestructura, una carretera, una represa, esa obra, ¿a quién se la otorgan? A una empresa privada que va a contratar personas y a su vez esa obra va a generar colaterales, efectos multiplicadores que van a permitir pues, que se dinamice la economía de las regiones o de las industrias involucradas, ¿va? Se necesita una estrategia de generación de empleo, sobre todo en el sector formal de la economía, porque cada vez se va contrayendo más y obviamente los empleos formales son los que garantizan mejores condiciones para los trabajadores. Muy bien, don Martín Barahona y don Carlos Urbizo Solís esta noche con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.